No llegaron este viernes, se fueron allá, quién sabe dónde andaban. Bueno, vamos a la palabra y vamos a el libro de Juan, capítulo primero. Libro de Juan, capítulo primero, y vamos a empezar a leer, a iniciar nuestra lectura en el versículo 43. 43. Y dice así la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno puede salir de ahí? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿me crees? ¿O crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes tu enseñanza. Permite que lo que hoy se va a derramar de tu espíritu quede guardado en nuestra mente, en nuestros corazones, que lo podamos llevar a la práctica, para que día a día podamos ser perfeccionados en ti, ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Esta porción que estamos viendo de Primera de Juan, obviamente algunos de ustedes ya la conocen, o la mayoría. Estamos hablando de un pasaje donde el Señor está iniciando el invitar a sus discípulos, o está iniciando su ministerio, y lo primero que está haciendo es reuniendo a sus discípulos. Está ciertamente en esa etapa donde los está llamando a que caminen con Él. Es esa etapa donde los están invitando a venir a Pacto Vivo. Es esa etapa donde tú conoces a alguien y le dices: mira, vente, se pone chido ahí, nos ponen karaoke, podemos cantar, podemos orar, podemos conocer del Señor. Es una etapa donde empezamos a conocer, a atraer gente para que conozcan de Jesús. Y puede haber gente que inclusive le diga: ay, ¿a poco Jesús? ¿Algo bueno puede salir de la Dale, de ahí de la Rosario? ¿Algo bueno puede salir de Valsequillo? ¿De Parral? Algo bueno puede salir de los burritos, ¿verdad? Están en esa etapa. Que por cierto, hago un paréntesis: bienvenidos todos aquellos que por primera vez nos acompañan. ¿Quiénes son? Por ahí veo a Ricardo,
y su esposa, sí, Ricardo, ¿verdad? Gerardo y su esposa. ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno, un gusto, bienvenidos a Pacto Vivo. Más que iglesia, somos familia. Bienvenidos. Así que ahorita acérquese, abrácelos a los dos, al bebé, y hágalos sentir en casa. Y bueno, continuando. Dios lo que busca es que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia con Jesús. Y cuando nosotros empezamos a tener una experiencia con Jesús, vamos a tener una experiencia sobrenatural. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia sobrenatural. Porque bien lo decía el salmista guatemalteco, Jesús es verbo, no sustantivo. A Jesús tenemos que vivirlo, a Jesús tenemos que conocerlo tal como es. No es meramente un concepto, no es meramente algo teológico que estudiamos y se queda como un conocimiento, sino es algo que tenemos que vivir, algo que tenemos que experimentar. Y cuando nosotros empezamos a experimentar a Jesús, empezamos a experimentar lo sobrenatural. Usted sabe que nosotros vivimos en un mundo natural donde nos rigen reglas físicas, y de esto hablamos hace unas cuantas semanas. Las reglas físicas son esas reglas y teorías y leyes que existen, que conocemos, como las de Newton, donde toda acción hay una reacción, como la ley de la gravedad, como la segunda ley, la tercera y hasta la cuarta. Qué bueno que no hay ingenieros, porque me van a decir, no hay cuarta ley. Pero sí hay, luego les explico cuál es. Y vivimos en esta materia física, en lo natural, donde estamos regidos por leyes físicas, donde vivimos de acuerdo a lo que vemos, vivimos de acuerdo a lo que alcanzamos a tocar, vivimos de acuerdo a lo que percibimos, y esto es el mundo físico en el que vivimos. Pero déjeme le digo que hay más que eso. Es un mundo que a veces no vemos, es un reino que vamos a llamarle el reino sobrenatural. Y ese reino es en el cual se desempeña y vive nuestro Señor. Es un reino del Espíritu, es un reino sobrenatural. Y dice la Escritura que el cielo es quien gobierna a la tierra. Entonces todo lo que sucede en lo espiritual viene a afectar lo físico, no al revés. Nosotros vivimos en este reino físico o en este plano físico, pero somos regidos por un plano espiritual. Lo que se desarrolla allá en los cielos, lo que se desarrolla por medio del Señor, eso es lo que viene a afectar nuestras vidas. Y nosotros a su vez, cuando oramos al Señor y pedimos por su mano, por su favor, por su ayuda, estamos esperando que lo espiritual se manifieste aquí en lo físico. Y cuando tenemos la fortuna de verlo, eso lo conocemos como milagros, o decimos, ¿verdad?, que son milagros, pero es la manifestación del Señor aquí en la tierra. Lo sobrenatural, déjeme le digo que no está lejos de usted, está al alcance de su mano, pero es necesario que nosotros busquemos de ese reino. Y lo primero que nosotros necesitamos para poder alcanzar ese reino es poder creer en Jesús, es poder recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la puerta de entrada para que nosotros podamos acceder a ese reino de lo sobrenatural. En este pasaje que acabamos de leer, ciertamente Él está invitando a sus discípulos a que se unan a Él. Y cuando está hablando con sus discípulos y está hablando con Natanael, en el verso final o en el versículo 51, aunque sabemos que está hablando con sus discípulos, el verso 51 también está hablando para usted, para mí, para nosotros. Y el verso 51 dice, y le dijo, que yo le voy a cambiar, le voy a decir, y nos dice,
de cierto les digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero lo que necesitamos es precisamente creer en Jesús, recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y de esa forma nosotros vamos a acceder y vamos a tener acceso a ese mundo espiritual. Algo que nos dice también este pasaje es que vamos a ver ángeles ascendiendo y descendiendo. Nos está hablando de un personaje, vamos a decirlo así, que están al servicio de Dios. Un ángel está meramente para atender las necesidades de Dios, para traernos mensajes. Vamos a decirlo así, los ángeles es como si fuera el servicio postal de Dios. Los ángeles son mensajeros. Los ángeles se encargan de llevar noticias y de llevar mensajes y de llevar situaciones de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Y lo podemos leer en Hebreos 1:14, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otra versión, para poderlo entender con más claridad, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto los ángeles, ahí podemos entender que está hablando de los ángeles, son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. ¿Y quiénes heredan la salvación? Nosotros. Todos y cada uno de ustedes, de nosotros que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Algo que también menciona el Señor en este pasaje, dice, los que me reciben verán cielos abiertos. Nosotros que ya conocemos un poco más sabemos que el sacrificio de Jesús ciertamente es para darnos vida eterna, ciertamente es para hacernos libres, pero a partir del sacrificio de Jesús, todos y cada uno de nosotros, los que creemos en Él, tenemos cielos abiertos. Voy a abrir un paréntesis. Por eso a veces cuando cantamos, Señor, abre los cielos, ya están abiertos. Lo que necesitamos nosotros es verdaderamente creer en el Señor y alinearnos con Jesucristo para poder acceder a esos cielos abiertos. O sea, no es que no estén abiertos, ya están abiertos, pero nosotros tenemos que acceder a ellos. Y para acceder a ellos tenemos que reconocer como primer paso a Jesucristo como Hijo de Dios. Y eso nos va a dar cielos abiertos. Por eso cuando Natanael le dice, Rabí, verdaderamente eres Hijo de Dios, Rey de Israel. Él lo reconoce. Es como si hubiera hecho él ahí en ese momento la oración de fe, lo reconoce. Y por eso el Señor menciona y dice, no solamente vas a ver esto, sino vas a ver lo espiritual, vas a ver todo aquello que mucha gente no puede ver, y vas a ver ángeles que suben y que bajan. Ahora también aquí el orden es bien importante, porque dice primero que suben y que bajan, no que bajan y suben. Eso quiere decir que ya hay ángeles ministradores acompañándonos aquí con nosotros. Nosotros tenemos que entender que Jesús tiene dos naturalezas. Sabemos que es Dios, así lo entendemos, nos lo explica el autor de Hebreos, pero también es hombre. A esto teológicamente se le llama una unión hipostática. Sé que suena muy raro, ¿verdad? Pero así se le llama teológicamente. Esto nos habla de que es una unión de dos naturalezas, una naturaleza física y una naturaleza espiritual. Esto nos dice que Jesús es Dios, pero que Jesús también es hombre.
Jesús estaba ahí presente en la creación, o sea, Dios crea, pero Jesús nació también de una mujer, dos naturalezas. Jesús, Dios, pudo alimentar a más de 5,000 hombres, pero también podemos leer en las Escrituras que Jesús tuvo hambre. Dios, hombre. También podemos ver cómo Jesús, Dios, caminó sobre el agua. Dios, pero también tuvo sed. Podemos leer también cómo Él murió cuando fue entregado y que estuvo en la cruz. Pero también sabemos que Dios lo levantó de los muertos. Entonces sabemos que es el Hijo de Dios, pero también Él mismo se dice Hijo del hombre. Son las dos naturalezas que tiene Jesús. Entonces, cuando nosotros reconocemos su naturaleza divina, la naturaleza como hijo de Dios, es cuando nosotros podemos tener acceso a poder ver los milagros de Dios. Tenemos que reconocerlo como tal. Hay mucha gente y en el mundo actual, en nuestro presente, vamos a decirlo así, mucha gente conoce de Dios, sabe de Jesús, pero en Navidad lo ven como bebé, que hasta le dicen niño Dios, ¿verdad? Y ya cuando somos más grandes o los chavos más grandes lo ven como que Jesús es mi amigo, porque también así lo han enseñado. Y lo vemos como qué buena onda, ¿verdad? Es muy buena onda. Pero no se nos debe de olvidar que Él es Dios. Sí es amor, pero también es justicia. Sí nos comprende, porque es nuestro abogado, pero también imparte juicio, porque toda autoridad está sobre Él. Entonces tenemos que verlo en su justa dimensión. No podemos minimizarlo, ni pensar que porque es amor va a ser pasalón y yo puedo hacer lo que sea, porque al cabo Dios es bien buena onda. Al cabo Jesús es mi amigo. No, es justicia también. Entonces tenemos que reconocer a Jesús como Hijo de Dios y de esa forma vamos a ver sus milagros. Algo que dice el Señor en este pasaje que leímos, le dice a Natanael: eres un verdadero israelita. Y le dice: un hombre sin engaños, que no hay falsedad. Y dice todo eso porque reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Cuando alguien verdaderamente empieza a caminar en integridad, sin engaños, sin falsedades, puede entender la realidad de Jesús. Y empezamos a entender que Él es Dios. Y vamos a ver precisamente la naturaleza divina de Dios y vamos a ver lo sobrenatural en nuestra vida. Y lo vamos a entender. Ahora, no podemos dejar pasar precisamente este versículo 51 donde el Señor menciona a esa escalera donde ángeles suben y ángeles bajan. Lo que está refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo es un pasaje que también está en las Escrituras, que se encuentra en Génesis 28. No lo voy a leer, pero les voy a platicar un poquito, y usted lo conoce este pasaje. Es un pasaje donde encontramos a Jacob huyendo de su hermano Esaú. ¿Por qué está Jacob huyendo de Esaú? Porque Jacob, hijo de mamá, así es la escritura, ¿verdad? Que era el consentido de mamá, termina robándole, así dice la escritura, pero yo más bien digo que negoció, porque él sí quería la primogenitura de su padre. Él sí le encontraba valor. Sabemos que para el pueblo de Israel el recibir la primogenitura era recibir la bendición, era traspasar no solamente los bienes materiales, sino traspasar el pacto y traspasar la bendición de Dios sobre sus vidas. Entendemos perfectamente que todos los patriarcas desde Abraham, cuando pasaban y transmitían esta bendición, era una bendición completa de Dios, donde Dios los tenía tomados en su mano
y vivían bien y vivían con prosperidad, porque eso también es plan del Señor. Mucha gente en la actualidad habla, y yo hasta también lo he mencionado, hablamos, en muchas iglesias se habla del evangelio de la prosperidad. Entonces yo le digo, el evangelio de la prosperidad no es malo en sí mismo. Lo que lo hace diferente o lo que lo hace malo es pensar que Dios nada más está queriendo enriquecerme a mí para que yo me enriquezca y que yo esté bien. Y no es así. Cuando el Señor da prosperidad es para que nosotros podamos bendecir a más gente, para que nosotros podamos transmitir esa bendición, para que nosotros podamos compartir y ser de bendición para alguien más. Ahí es cuando el Señor entrega verdaderamente su prosperidad. Por eso cuando el Señor establece pacto con Abraham, le dice, a través de ti va a recibir bendición toda la tierra, a través de ti. O sea, Él va a ser ese conducto para la bendición. Lo vemos después con Isaac. Y ahora Jacob, él entendió esto y Jacob lo recibe. Jacob lo demanda, vamos a decirlo así, y le compra la primogenitura a su hermano Esaú. Y se la compra con el módico precio de un platito de menudo. Usted me va a disculpar, pero en lugar de lentejas, como dice la escritura, a mí me gusta más el menudo. Y además la escritura dice que era un caldito rojo, ¿verdad? A lo mejor de puros maicitos, pero era menudo. Usted sabe la historia, llega Esaú totalmente hambriento, asoleado, cansado, sin ilusiones. Rojo, dicen que era rojizo y totalmente asoleado. Y lo que quiere es un arreglo. Y le dice Jacob, oye, pues véndeme te doy un platito, pero la primogenitura va a ser para Miguelito, o sea, para él. Y el cuate le dice, ok, la desprecia y le dice, órale pues. Entonces ahí le hace esa transacción y le entrega la primogenitura. Porque no le encontró valor, porque en ese momento era más necesario saciar su hambre, su necesidad, que el valor de lo que se le estaba entregando, de ese pacto que iba a tener con Dios. Yo le pregunto a Pacto Vivo, ¿cuántas veces, yo espero que no lo habían hecho, pero cuántas veces han estado tentados a entregar su primogenitura por caer en la tentación del pecado? Por caer en la tentación de recibir y de saciar esa necesidad urgente y no tomar en cuenta el pacto que tenemos con nuestro Señor. Tenemos que tener cuidado con esa parte. Entonces, bueno, Génesis 28 se encuentra Jacob en camino huyendo de Esaú. Se encuentra en camino a Beerseba y llega a cierto lugar donde se le hace noche y decide descansar ahí. Se acordó la canción del salmista, de esa de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. Entonces agarra unas piedritas y se las pone de almohada, se acuesta, se duerme y empieza a soñar con una escalera. Y en su sueño él ve una escalera que está posada en la tierra hacia el cielo en algún lugar. Y no solamente ve esa escalera, sino que en esa escalera escucha una voz a través de esa escalera y le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. El Señor le estaba hablando en ese sueño. Y escucha esa voz, pero además él en esta escalera veía ángeles que suben y ángeles que bajan. Ahí nuevamente el Señor le repite el pacto que tenía con Abraham y la promesa que tenía con Abraham de que de ellos iba a salir una simiente poderosa
numerosa, que iban a ser tantos como el polvo de la tierra y que se iban a extender por todo el mundo. Y en la actualidad lo vemos, ¿verdad? Porque hay pueblo de Israel por todo el mundo. Donde quiera usted se encuentra judíos. Es parte de la promesa de Dios. Parte de la promesa de Dios a su pueblo. No solo eso, sino que también le dice: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces, ¿qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus primeros discípulos? Si tú me reconoces, así como Natanael me está reconociendo como hijo de Dios, yo voy a estar contigo. Y lo conocemos porque en los evangelios lo volvemos a leer cuando el Señor dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y voy a estar con ustedes hasta que se cumpla lo que he prometido que voy a hacer en ustedes. Así que el Señor está ahí, su promesa está ahí. Pero nosotros tenemos que conectarnos con el cielo. ¿Cómo me conecto con el cielo? Sería la pregunta. Pues por medio de una escalera. Por medio de una escalera que es el reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, como verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando usted confiesa a Jesús en lo natural, usted se conecta en lo sobrenatural. Y en ese momento Jesucristo se convierte en su mediador, se convierte en su abogado, se convierte en su fe, se convierte ahora usted también en un operador de Cristo. Ahorita que está de moda esas palabras, ¿verdad? El operador de campaña de Cristo es usted. Usted es el que tiene que andar haciendo campaña para el Señor, platicándoles de Cristo, trayendo votos a Cristo, trayendo gente a Cristo. Embajador del Señor, así es. Así que su fe tiene que estar total y completamente en Cristo. Y cuando hablamos de fe en el Señor, tiene que usted recordar, y tenemos todos que recordar, que la fe es verdaderamente creerle a Dios. La fe, de acuerdo al Señor, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos, es caminar por fe. La medimos de acuerdo a cómo caminamos por fe, creyendo que todo lo que nos dice el Señor a través de su palabra es real, que Él no miente. Creyéndole al Señor, esa es la fe. La fe no es emocional. La fe no es cuando yo siento bonito. La fe es creerle a Dios aunque yo sienta feo. Esa es la fe. Cuando usted está verdaderamente emproblemado y que no encuentra la salida, pero usted viene con fe creyéndole al Señor en que Él le va a ayudar, esa sí es fe. No nada más cuando siente bonito y hoy sí tengo muchas ganas de ir porque me levanté bien animado. No, cuando usted está más apachurrado es cuando usted manifiesta la fe. Es cuando usted le cree al Señor y dice: aunque no vea todavía la luz, pero yo confío en ti, Señor. Aunque no hemos completado la renta, pero mañana la vamos a pagar. Eso es real. Amén. Así que la fe no es emocional. Tampoco la fe es intelectual. Ahorita vivimos unos tiempos donde mucha gente piensa que la fe es intelectual. Piensan que van a conocer a Dios aprendiéndose todo este libro de memoria o haciendo el curso del diplomado del 421-2-3 de teología avanzada Salvat, homilética, hermenéutica y todas esas éticas, ¿verdad? Pensamos que así es como vamos a conocer al Señor y no es así. No quiere decir, y no le estoy diciendo que no estudie, hay que estudiar, prepárese, sí. No estamos peleados con eso, al contrario, prepárese y prepárese bien. Por cierto, comercial,
Ya estamos por iniciar la escuela de entrenamiento, ¿qué? Bíblico. Escuela de entrenamiento bíblico, ya estamos por iniciar nuevamente. Entonces, sí es bueno estudiar, sí es bueno prepararse, pero eso no es fe. O sea, el que tenga usted mucho conocimiento no le da fe. La fe es creerle verdaderamente al Señor, creerle verdaderamente a Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a poder ver esta manifestación? Pues depende de qué tanto le creemos al Señor. Estamos hablando de la manifestación de lo sobrenatural en nuestra vida. Eso va a depender de usted, de qué tanto usted le cree a Dios. Mire, le platicaba a la pastora, ayer nos invitaron a compartir en una iglesia, una reunión, un retiro de matrimonios ahí en Delicias. Y hablamos mucho de alineación, hablamos mucho de alinearse con el Señor. Yo les hablé mucho del pacto matrimonial. Y el pacto matrimonial es de alguna manera también muy similar como el pacto personal que tenemos cada uno de nosotros con el Señor. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, estamos estableciendo un pacto con Él. Y ese pacto se tiene que respaldar, ese pacto se tiene que honrar, ese pacto se tiene que cuidar. Y parte de ese pacto es que nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos en pecado, voy a decirlo como mucha gente lo dice ahora, cuando nos resbalamos, cuando nos equivocamos, cuando nos tropezamos, queriéndolo suavizar, ¿verdad? Pero la palabra bíblica se llama pecado. Cuando nosotros pecamos, le digo, Jesús es justo y Jesús no convive con el pecado. Entonces Jesús, Dios, se separa, se aparta de usted. Y aunque usted se sienta muy cristiano y traiga la calca de pacto vivo en el carro, no va Jesús ahí con usted, porque usted está en pecado. No quiere decir que así va a durar toda la vida. Usted puede regresar y eso es lo bello del Señor. Eso es lo maravilloso de Cristo, que cuando nosotros regresamos, cuando nosotros nos arrepentimos, esa es la palabra bíblica, cambiamos de dirección, hacemos las cosas diferentes, Él nos vuelve a recibir. Ahora, la cosa no es que vivamos en la supergracia y me resbalo, regreso, me resbalo, regreso. No, porque luego estamos bailando mejor la de no rompas más mi pobre corazón. Y no se trata de eso. Realmente lo que necesitamos es mantenernos firmes. Y si llegamos a tropezar, es porque de plano fue inevitable. Porque de plano se me fue la onda y me equivoqué. Porque de plano o sucedía o algo podía pasar, no sé. Pero tenemos que evitar a toda costa volver a caer en el lodo. Eso es honrar el pacto. Y cuando hagamos esto, nosotros vamos a poder ver lo sobrenatural. Vamos a poder ver lo sobrenatural. Ahora, yo ahorita les hablaba y les he mencionado todo este rato que tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor. Y yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho, o al menos la mayoría. Pero no es solamente reconocerlo aquí con el Señor y yo, sino que la gente verdaderamente se dé cuenta que yo estoy apartado para Cristo. Que verdaderamente yo dé un buen testimonio. De verdad, es bien importante. Y fíjense lo que nos dice Mateo 10:32. Mateo 10:32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y usted va a decir, no, sí, claro. Pero no sé si usted se ha encontrado en una situación como esto que le voy a platicar. Puede estar en el grupito del trabajo y alguien de esos latosos le dice, ay, ¿a poco Alejandro, ¿a poco eres cristiano?
¿A poco ahora estás yendo con esos locos del pacto vivo? Y si ahí uno dice, no, no, es que yo voy porque mi esposa me lleva. Ya resbaló. Ya se patinó. Es que yo voy porque la niña me levanta temprano y pues no hay yo qué hacer. Ya también se equivocó. Usted lo que tiene que hacer es, sí, yo pertenezco a Cristo. Yo creo en Él. Él es poderoso, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Y a mucha honra, ¿verdad? Como decía un personaje. ¿Sí se acuerda de ese personaje? Y a mucha honra. Tenemos que demostrar verdaderamente, no ocultarnos entre las sombras, que verdaderamente somos de Cristo. En una ocasión, y esto es real, yo le di una calquita de esas que nosotros tenemos ahí de pacto vivo a un varón. ¿Y qué cree? No se la quiso poner al carro, de veras. Y me dijo, no, es que no se la quiero poner, ¿por qué? No, es que no quiero que luego se den cuenta que soy cristiano. Es real, nadie me lo contó, yo lo viví. ¿Sí? No, ya no está aquí con nosotros. Digo, no se lo ha llevado el Señor, pero me refiero, ya no está aquí en pacto vivo. Pero es real. Ese tipo de detalles que a veces no nos damos cuenta, detalles tan simples como esos, es negar a Cristo. Es no mostrar verdaderamente a Jesús en nuestra vida. Porque cristiano no es una religión, déjeme le digo. Cristiano es verdaderamente creer en el Señor y seguir sus enseñanzas. Eso es ser cristiano. La primera vez que al pueblo se le empezó a decir cristiano, se decía de manera peyorativa, como si fuera un insulto. En aquel entonces se le decía, este es de los seguidores de Cristo, entonces es cristiano. Era como una manera de insulto. En la actualidad o de repente como que se puso de moda y mucha gente es cristiana, pero no se le nota lo cristiano por ningún lado. Por eso a veces inclusive, por eso le digo, tenemos que dar buen testimonio. Si yo quiero que mi vecino venga a la iglesia, pero cada sábado y domingo me oye que grito y que le pongo una tranquiza a mi esposa o a mis hijos o lo que sea, ¿usted cree que mi vecino va a querer venir? No va a querer venir, porque estamos dando un mal testimonio. Un mal testimonio. Ahora, eso es en lo que vemos, pero hay muchos pecados que no se ven. Así, mire, no, así, un chorro. Por ejemplo, cuando alguien está embriagado o con drogas o una situación de ese tipo y usted lo ve a unas cuadras de distancia, pues usted se da cuenta y dice, mire, ese coqueto viene bien borracho. ¿Verdad? Se nota. Pero ¿cuánta gente no está metido en pornografía? ¿Y usted lo puede ver? Ahora déjeme, le doy un dato escalofriante. Se considera, según encuestas en Estados Unidos, que el 70% de los varones cristianos ve pornografía. 70%. ¿Eso representa a Cristo? No lo es. Entonces luego nos preguntamos como pueblo de Cristo, ¿por qué no veo la manifestación del Señor? Pues porque no estás alineado, mijo. Ahora déjeme le digo otro dato escalofriante, el 70% son varones, pero cerca del 40% son mujeres. O sea que también estamos metidos ahí en situaciones inadecuadas. Entonces tenemos que reconocer al Señor delante de los hombres y de esa forma Él nos va a reconocer delante de Dios. Él es nuestro abogado. Entonces tenemos que creer lo suficiente en Él para poder operar en fe. Y Él nos hace la pregunta, porque dice, ¿crees lo suficiente como para poder caminar en fe? Para poder caminar conmigo, para poder seguirme. Porque así como Él invitó a Felipe, como invitó a Andrés, a Pedro, a Natanael, así nos invitó a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos discípulos de Cristo, seguimos aprendiendo de Él,
seguimos leyendo su evangelio, seguimos entendiendo de sus enseñanzas y caminando en sus enseñanzas. Nosotros lo seguimos haciendo. Entonces tenemos que operar en Él. Y a manera de que nosotros operemos en Él, vamos a poder ver lo sobrenatural. Y mire, quiero cerrar con un pasaje. Y es un pasaje que también los que me acompañaron ayer me van a tener que disculpar, pero es el mismo pasaje con el que cerré el día de ayer en el mensaje que le di a los matrimonios. Y es un mensaje que se encuentra en el capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2. No lo voy a leer, pero se lo voy a relatar. Y este pasaje que está en segunda de Juan, en el primer versículo dice: al tercer día, o sea, de esto que leímos al inicio de Natanael, 3 días después sucede esto. Y dice: al tercer día hubo unas bodas en Canaán. Después de que él estuvo reuniendo a sus discípulos, después de que él invitó a Natanael, después de que Natanael lo reconoce como hijo de Dios, después de que sucede todo esto, el Señor va a unas bodas, van a Canaán a unas bodas. Ya en ese momento el Señor iba acompañado por sus discípulos, discípulos que apenas lo estaban conociendo, discípulos que apenas tenían 3 días de andar con Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y de repente, oye, ¿sí haría bien o no haría bien? Híjole, ¿qué me va a decir mi mamá? A ver si mis hermanos no me dicen algo, porque ya estoy yendo allá a la iglesia con los de Pacto Vivo. 3 días, pero el Señor se los lleva a una boda. Usted sabe la historia de la boda. Están celebrando, están compartiendo, se les acaba el vino. Entonces se les acaba el vino y dice la mamá de los novios: oye, se nos acaba de acabar el vino y ya cerraron todos los Oxxos. ¿Qué vamos a hacer? Creo que ni el súper ha abierto. Pues que cierran tarde, pero ese día estaba cerrado todo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿qué crees? Se les acabó el vino a estos. Le dije a mi comadre que comprara 2 cajas más. No sé, pero no me hizo caso. No se cree. Se les acabó el vino. Y le dice Jesús: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Yo qué? Todavía no ha llegado mi hora, le dice Jesús. Estos apenas tienen 3 días siguiéndome. Si convierto el agua en vino, no se me van a despegar. No se crea, no dijo eso. Mi tiempo no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Pero la madre insistió. Y déjeme le recuerdo esto. Estas fueron las últimas palabras de María, madre de Jesús. Le dice a los sirvientes, nos dice a nosotros: hagan lo que Él les dice. No dijo: háganme un altar a mí. No, dijo: hagan lo que Él les dice. Entonces había unas tinajas de piedra. Eran unas tinajas que les cabían alrededor de 100 litros. Entonces les dice Jesús: llenen las tinajas con agua. Llenen las tinajas con agua. Y las llenaron hasta el tope. No estaban en Chihuahua, porque aquí hubiera estado cortado el agua. Y cómo, a ver cómo las llenan. Y llenaron las tinajas. Entonces le dice: saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete. Cuando el encargado del banquete recibe
ese poco de vino que ya habían sacado de las tinajas, lo prueba y dice: todos primero sirven el buen vino, el mejor vino. Ya cuando todos andan bien briagos como motoqueros, entonces les dan hasta agua loca y ni cuenta se dan. Yo estaba ahí, los oí. Ahí sí estaba, no sé qué. Pero primero les dan el buen vino y al final dan otro vino que ya no es tan bueno. Pero tú has guardado el mejor vino para el final. Has guardado el mejor vino para el final. Pacto Vivo, yo quiero decirte que el Señor está guardando el mejor vino para el final. Todavía no has probado el mejor vino del Señor. Todavía no has visto lo poderoso que Jesucristo es. Todavía no has visto ese mejor vino y lo que Dios va a hacer contigo, lo que va a hacer en tu vida. Todavía no lo has visto, porque Él está guardando ese mejor vino para el final. Para el final. El mejor vino viene para el final. Y déjate digo algo. Teológicamente se cree que ese milagro lo ejecutó Jesús no para los de la boda, sino para que sus discípulos, que tenían 3 días con Él, se dieran cuenta de quién era verdaderamente Jesús. Así que yo me voy a atrever hoy a decirte algo, Pacto Vivo. En 3 días vas a probar de ese mejor vino del Señor. Y no va a ser únicamente ese tercer día, sino lo vas a seguir viendo constantemente, porque el mejor vino todavía viene. El mejor vino todavía lo vas a probar. El mejor vino todavía lo vas a recibir. Y vas a ver la manifestación de Dios en tu vida, porque el mejor vino está por llegar. Así que vamos a ponernos de pie. Señor, si ya lo has hecho y lo has hecho varias veces, no importa. Es volvernos a encontrar con el Señor. Y si es la primera vez que lo vas a hacer, te pido que lo hagas con todo el corazón, entendiendo que nos vamos a entregar al Señor, pero el Señor es Dios. Y el Señor te va a dar mucho mejores cosas que lo que hasta ahora conoces. Hazlo con voz, hazlo audible, para que el mundo espiritual se dé cuenta que ahora perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Repite: bendito Padre Celestial, en esta hora me presento delante de ti como un pecador, pero yo sé que eres un Dios bueno, lleno de misericordia. Te pido perdón. Y de esa misma forma, yo recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, escribas mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.